Buenos días a los compañeros y compañeras de la corporación. Se abre la sesión de este pleno extraordinario y urgente convocado para hoy, jueves 9 de marzo, a las 11 de la mañana. Empezamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, de la urgencia de la sesión. Explica y expone la urgencia el señor delegado de Hacienda. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como se explicó en la Junta de Portavoces que tuvimos el martes, el pleno lo celebramos para podernos acoger a una de las medidas que contempla el Real Decreto Ley 20/2022 y que ha dado unos plazos muy perentorios para poder acogerse a esta medida. Concretamente, la plataforma se pudo abrir el 27 de febrero, que fue el lunes de la semana pasada, creo recordar, y en base, desde esa fecha hasta la actualidad, pues han ido preparando la documentación, los datos necesarios para poder acogernos a esta medida y los informes correspondientes. Mañana es el último día para poder hacer la solicitud formal y de ahí que no podamos esperar a un pleno ordinario, ni mucho menos que hayamos podido celebrar comisión informativa, porque hasta ayer no se completó el expediente administrativo, como ya lo pudisteis ver con la convocatoria, de ahí la urgencia de la sesión. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 2, que es la propuesta del teniente de alcalde, delegado de Hacienda, para aprobar la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación del Fondo para Entidades Locales para la financiación del procedimiento de pago a proveedores 2023 y, si les parece, que se explique conjuntamente con el punto número 3, que es la propuesta para aprobar la formalización del préstamo con el Fondo de Financiación para la redundancia, para la financiación del procedimiento de pago a proveedores 2023. Tiene la palabra el señor delegado de Hacienda. Sí, bueno, como he dicho anteriormente, lo que traemos hoy aquí es podernos acoger a una de las medidas que contempla el Real Decreto Ley 20/2022 de 27 de diciembre, un decreto ley que se aprobó a finales del pasado año, como medida de respuesta a la situación de crisis económica que se ha ocasionado por la guerra de Ucrania, y además también pues contempla otras medidas como la reconstrucción de la isla de La Palma y otras situaciones de vulnerabilidad. Concretamente, esta medida a la que hago referencia es poder acogernos a un plan de pago a proveedores que se ha puesto en funcionamiento con este Real Decreto Ley, que no viene a ser sino un mecanismo extraordinario de financiación y de liquidez para los ayuntamientos, con el objetivo de que a través de esto se pueda inyectar al mercado pues una inyección económica importante ante la situación y el contexto que estamos viviendo. Es un plan de pago a proveedores que está diseñado para aquellos ayuntamientos que en el periodo de referencia que ha marcado la norma, que concretamente estamos hablando del segundo y el tercer trimestre del ejercicio anterior, pues tuviesen un periodo medio de pago a proveedores superior a 60 días, como es el caso nuestro, y además lo ha hecho en base a dos modalidades, una que tiene carácter obligatorio y otra que tiene carácter voluntario. La obligatoria es la que está destinada a aquellos ayuntamientos que, cumpliendo los requisitos de tener un periodo medio de pago a proveedores superior a 60 días en el periodo de referencia, este plazo sea tan excesivo que incluso afecte negativamente a la media del conjunto de las administraciones públicas y, por tanto, no tienen más remedio que acogerse, quieran o no quieran, a este mecanismo. Y luego está otro mecanismo que es voluntario, que sería aquellos ayuntamientos que, teniendo el periodo medio de pago en el periodo de referencia superior a los 60 días, el mismo no sea tan dilatado ni ponga en riesgo la media de las administraciones públicas. Nosotros, concretamente, el Ayuntamiento de Rota, estamos en el de procedimiento voluntario. El Ministerio es el que ha hecho el análisis de los datos de cada una de las administraciones y ha efectuado dos listados donde se aparecen los ayuntamientos que tienen que acogerse de forma obligatoria y los ayuntamientos que pueden acogerse de forma voluntaria. Nosotros estamos en los segundos, los que nos podemos acoger de forma voluntaria, pero entendemos desde el Gobierno municipal que es una buena medida por varios motivos. En primer lugar, para conseguir el objetivo que el propio decreto ley pretende, y es inyectar liquidez, en este caso, a nuestras empresas proveedoras, a los proveedores del ayuntamiento. En segundo lugar, también es interesante porque nos va a permitir este mecanismo corregir uno de los datos, el único dato que tenemos negativo en nuestras magnitudes presupuestarias, que es el remanente negativo de tesorería para gastos generales. Como sabéis, en la última liquidación presupuestaria que hemos aprobado, que hemos debatido en este pleno, que era de 2021, porque la de 2022 todavía se está contabilizando, veíamos que tenía todas las magnitudes positivas. Teníamos estabilidad presupuestaria porque habíamos cerrado con superávit, habíamos cumplido las reglas de gasto, el nivel de endeudamiento estaba
muy por debajo del 110, incluso habíamos bajado por primera vez en la historia por debajo del 75, y el remanente de tesorería para gastos totales lo teníamos también en positivo. Pero el remanente de tesorería para gastos generales lo teníamos en negativo por tres motivos fundamentalmente. Por la merma de liquidez que nos suponía la carga financiera y los niveles altos de amortización que hacíamos cada año, porque teníamos operaciones pendientes de aplicación, que teníamos que hacer unas depuraciones contables, y por ese exceso de financiación afectada que nos estaba restando permanentemente de la liquidación. El hecho de acogernos a este plan de pago a proveedores creemos que va a ser muy interesante, porque no solamente va a dar liquidez a las empresas, sino porque también va a permitirnos revertir ese único dato negativo que tenemos en nuestras magnitudes presupuestarias, con lo cual podríamos plantear una liquidación ya para este ejercicio 2023 completamente en positivo en todas sus magnitudes. Además también, y como consecuencia de lo anterior, vamos a poder rebajar considerablemente el periodo medio de pago a proveedores. De hecho, ya el plan de pago a proveedores pequeño que se hizo el año pasado ha tenido una incidencia muy importante en el PMP del ejercicio 2022. Cerramos 2021 con 212 días, cerramos 2022 con 151 días, y esto implica que si ya con ese pequeño plan de pago a proveedores fuimos capaces de reducir prácticamente el 50%, con este plan de pago a proveedores estamos convencidos de que vamos a llegar a unos días razonables y dentro de lo que es la normativa vigente. Y aparte también nos va a permitir seguir con la limpieza de las operaciones pendientes de aplicación, con las OPA, que como sabéis es una medida que estamos impulsando desde hace ya tiempo y que en esta ocasión también nos va a venir bien, porque podemos incluirla en este plan de pago a proveedores. Este mecanismo de liquidez, pues ya sabe cómo funciona. El Estado asume el pago de las deudas que resulten, y el abono lo que hace es convertirlo en una operación de crédito a largo plazo para el ayuntamiento, que va a tener un plazo de amortización de 12 años con los 4 primeros años de carencia. En esta ocasión el procedimiento ha cambiado, como también explicamos en la Junta de Portavoces. Tradicionalmente, cuando ha habido este mecanismo extraordinario, lo que se ha hecho primero es un listado de las facturas pendientes, y el importe resultante es el que te daba la cifra de la operación de crédito que había que concertar. Sin embargo, en esta ocasión el Ministerio ha optado por hacer una regla inversa, y es establecer una cuantía máxima, que es el importe por el que se tiene que confeccionar la operación, y posteriormente, hasta el 14 de abril, iremos recopilando las facturas para ver por qué cantidad total es la que se va a producir este plan de pago. Eso sí, aquello que no llegara hasta el máximo, pues implicaría una amortización anticipada por parte del ayuntamiento. Y el calendario que se tiene establecido por parte del Ministerio es que desde el 3 al 12 de mayo los proveedores puedan aceptar voluntariamente incluirse en este plan y hacerse el pago a mitad de ese mismo mes. Con respecto a las garantías, ya voy terminando. La normativa exige a los ayuntamientos, como garantía por acogerse a esta medida, o bien hacer un plan de ajuste si no lo tuviera, o bien modificar el plan de ajuste si, teniendo el plan de ajuste, tuviese que implementar algunas medidas complementarias tanto en el lado de los ingresos como en el de los gastos, o bien una actualización del plan de ajuste si el cronograma de las cantidades a amortizar con la nueva operación no supusiera la necesidad de implementar nuevas medidas. Nosotros estaríamos en el tercer grupo, es decir, no necesitaríamos hacer un plan de ajuste porque ya lo tenemos, no necesitaríamos modificarlo porque no tenemos que implementar ninguna medida nueva, y tendríamos simplemente que actualizarlo en cuanto al cronograma anual, porque implicaría un ejercicio más del que tenemos ahora mismo vigente. Por tanto, entendemos que es una operación interesante desde el punto de vista de los proveedores, interesante desde el punto de vista del ayuntamiento también, y por eso hemos planteado adherirnos a la misma dentro del plazo reglamentario para ello. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez por parte del Grupo Mixto. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros, compañeras de corporación, vecinos, vecinas, si nos siguen a través de las redes. Decir que en este caso, ¿no?, los presupuestos que siempre debatimos aquí dicen muchas cosas, nos dicen muchas cosas, y cuando aquí se debaten, unos grupos deducen ciertos aspectos y se inclinan por unas situaciones, y otros pues por otras situaciones que según le convenga la circunstancia, ¿no?, porque tienen muchas magnitudes, en este caso tienen muchos indicadores y nos muestran un análisis más o menos completo de la situación en la que se encuentran los ayuntamientos. Aunque es verdad que muchos de los indicadores que de nuestros presupuestos muestran
una gran mejoría en las cuentas municipales. Hay otras, en este caso, que siguen lastrando datos muy negativos. En este caso, en relación a la propuesta que se trae, aquí encontramos el PMP, el periodo medio de pago, y uno bastante importante también, en el que los grupos que quieren contradecir, ¿no?, la situación o que muestra el equipo de gobierno de turno. En este caso hablamos del remanente de tesorería para gastos generales y estamos hablando del cash, de la liquidez. La propuesta que hoy se nos presenta intenta influir en estos dos datos negativos, ¿no? Por un lado, el periodo medio de pago, y esta vez, a su vez, va a influir en el remanente de tesorería para gastos generales, permitiendo en este caso que el ayuntamiento disponga de mayor liquidez para los gastos. Hay varias circunstancias que vemos que esto va a suponer un gran desahogo, ¿no?, para las cuentas municipales, pero sobre todo a quien más interesa, o por quien en este caso voy a votar a favor de la propuesta, es por los que realmente lo necesitan con mayor urgencia, que son los proveedores. Ahora bien, aquí va a haber consecuencias, porque todo no es oro todo lo que reluce, y claro, se va a alargar el plan de ajuste, va a aumentar otra vez el nivel de endeudamiento del ayuntamiento, y muy significativo decir que en este caso se va a firmar una operación de crédito por valor de más de 13 millones de euros. Entendemos que, como se ha dicho, como se explicó en Junta de Portavoces, lo mismo no necesitamos los 13 millones o lo mismo nos quedamos cortos. Eso habrá que analizarlo y estaremos atentos a cuál va a ser la cantidad exacta hasta que llegue, si no me equivoco, se dijo abril de este mismo año. Lo que sí me parece significativo, además, haciendo una comparación, como tuvimos la ocasión de ver en Junta de Portavoces con otros municipios, entendemos que 13 millones es una cantidad bastante elevada, y creemos que, igual que se ha hecho estos años un gran esfuerzo por bajar el nivel de endeudamiento de las arcas municipales, y bien como se ha dicho, el nivel de endeudamiento ha estado por debajo del 75%, algo que es muy importante, ¿no?, y que es de elogiar. También vemos que se ha descuidado en este caso otras magnitudes, en este caso el periodo medio de pago, que al fin y al cabo entendemos que es lo que hace que los proveedores, teniendo un periodo tan amplio, cada vez quieran trabajar menos con el ayuntamiento, y eso indica que hay menor seguridad de prestar servicios al ayuntamiento, porque los proveedores no quieren prestar servicios porque les va a costar cobrar. Entonces creemos que esto es una buena medida que va a desahogar y que va a permitir todo aquello que no queremos que pase, y esperemos que esto sirva por fin de una vez para mejorar todos esos indicadores y sobre todo que se vea reflejado ya no en los presupuestos, sino en las ejecuciones presupuestarias de los sucesivos ejercicios, que es donde verdaderamente vemos cómo de bien o cómo de mal se han hecho las cuentas, o sobre todo la tarea que tienen a la hora de ejecutar los presupuestos, intentando, como hemos dicho, no solo mejorar el nivel de endeudamiento, sino también estos indicadores que tienen que ver con el periodo medio de pago y el remanente de tesorería, que también son muy importantes a la hora de analizar un presupuesto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Por parte de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gilberto Bernal. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación, vecinos que nos acompañan o que nos siguen por las redes sociales. Voy a empezar mi intervención anticipando nuestro voto a favor, favorable, para la financiación del procedimiento de pago a proveedores 2023 y la actualización del plan de ajuste para el periodo 2023-2035, como también votaremos favorablemente la formalización del préstamo con el Fondo de Financiación y Entidades Locales. En el año 2019, en mi primer año como concejal en este ayuntamiento, pude constatar que el periodo medio de pago a proveedores era excesivo, no, lo siguiente. Ya desde entonces se tardaban meses en pagar a autónomos y a empresas que habían colaborado con este ayuntamiento. Más de 100 días de media para pagar, exactamente 136 días para ser exactos en el cuarto trimestre del 2019. Ya entonces me echaba las manos a la cabeza. Os recuerdo que la ley marca 60 días de máximo. En el año 2020
mi grupo registró una propuesta a pleno para intentar mejorar la situación. Si recuerda, consensuamos que se agilizara el pago a los proveedores y la elaboración de unas ordenanzas de compra, aprobadas por todos los grupos que estamos aquí representados. También llegamos a un acuerdo de presupuesto, Partido Socialista con mi grupo, en el que se recogía en el punto 11 que se reduciría el periodo de pago a proveedores. Todo para nada. No os habéis preocupado para nada en solventar esta situación. Nunca bajó de 100 días el periodo medio de pago a proveedores en Rota. En 2019, 136 días de media. En 2020, muchos más. En 2021 sobrepasó los 200 días de media. Más de 200 días de media para pagar a empresas. Y llegamos a aquel 2022 con aquel plan de pago a proveedores del Gobierno de la Nación, curiosamente en año de elecciones autonómicas. Nunca se bajó de los 100 días de media. Cada año que pasaba, 2019, 2020, 2021, Rota, con el Gobierno del Partido Socialista, más tardaban los proveedores en cobrar. No miento, miento. Era una cifra negativa y pasabais de ello, teníais otras prioridades. Hoy vamos a aprobar una adhesión a un plan de pago, otro plan del Ministerio, para por fin, después de 4 años intentándolo desde este escaño, sin conseguirlo, por fin bajará el periodo medio de pago a proveedores. Por fin cobrarán los autónomos y las empresas que tantos meses y años llevan sin cobrar por parte de su gobierno socialista en Rota. Este ayuntamiento se va a adherir voluntariamente, es cierto, voluntariamente, pero curiosamente, las empresas cobrarán justo una semana antes de las elecciones. Por supuesto, no tenéis nada que ver en la fecha viene impuesta, hasta ahí soy consciente. Mi pregunta es, si no hubiera elecciones, si no cobraran las empresas 7 días antes de las elecciones, ¿nos adheríamos a este plan? Ya le respondo yo que no. Que ni siquiera nos hubiéramos enterado de la oposición, nadie de la oposición, de la existencia de este plan. Porque a los hechos me remito. No os importó en el 2019, no os importó en el 2020 y el índice casi se multiplicó en el 2021 y si no hubiera elecciones ni nos hubiéramos enterado de este plan. Tenéis otras prioridades. Como he anunciado al principio, nuestro voto será favorable porque queremos que los autónomos y las empresas cobren ya de una vez por todas lo que le debéis. Esos autónomos y esas empresas que tenéis asfixiadas y que cada año tardan más y más en cobrar. Pero ya a esta altura lo tenéis muy difícil para convencer. A mí desde luego que no, sino a los roteños y a los proveedores que debéis. Difícil convencer que realmente os importa este índice. Lo que realmente queréis solucionar, yo lo tengo muy claro, lo que queréis solucionar es el índice de las urnas del 28 de mayo. Por voluntariamente, 13 millones de euros justo 7 días antes de las elecciones. 13 millones a financiar con sus respectivos intereses por todos los roteños en 12 años. Tienen suerte las empresas si el plazo impuesto hubiera sido cobrarlo después de las elecciones. Estoy convencido que ni nos enteraríamos de este plan, porque ni lo pondríais en marcha. Y a lo hechos me remito. No lo pondríais en marcha porque nunca os importó los proveedores que se llevan meses, incluso años, sin cobrar. Nunca os importó. Gracias. Izquierda Unida, una vez analizado también el plan, vamos a mostrar también nuestro apoyo. Lógicamente, para no repetirme mucho en las valoraciones, sobre todo que el compañero Moisés ha hecho del histórico de la situación económica,
yo quería también lanzar o analizar el aspecto de futuro, ¿no? Es decir, lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora, ¿no? En este sentido, en primer lugar, queremos hacer una valoración positiva por parte de esta resolución de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Creo que es bastante importante, y en ese entorno en el que nos encontramos de dificultades después de la pandemia y después de todo lo que ha supuesto las distintas circunstancias coyunturales de la guerra de Ucrania y de la inflación, pues este oxígeno que se le permite a las empresas pequeñas, medianas, autónomos y también algunas grandes empresas, pues la verdad que va a resultar bastante positivo. Hay que recordar, porque bueno, queda un poco la duda, la aportación que ha hecho el compañero de Ciudadanos, que esto es público y una resolución para todos los ayuntamientos. Es decir, que no se entere Ciudadanos en la oposición sería problema suyo, lógicamente, porque esto todos los ayuntamientos, tanto en la provincia de Cádiz como a nivel nacional, pues se está valorando, y cabía esa doble posibilidad que ha explicado el portavoz de entrar como voluntarios a este oxígeno. En definitiva, como he dicho, a partir de 2023, ¿cuál es la situación en la que nos vamos a encontrar? Es un año electoral, es verdad. Esto viene a todos los ayuntamientos, del color político que sea, es decir, tampoco tiene una lectura en este caso tan electoralista como ha dado a entender el portavoz de Ciudadanos, por lo menos nosotros lo entendemos así, porque además hay ayuntamientos de todos los colores, de Izquierda Unida, Trebujena, del Partido Popular, que pues lógicamente no van a desaprovechar esta oportunidad, que ya he dicho que es bastante positiva para todos. Dos datos, ¿no?, que lo ha comentado el compañero Moisés, pero centrar un poco la cifra para que los ciudadanos también conozcan qué es lo que nos espera en este próximo periodo del 2023 al 2027, ¿no? Pues en el caso del pago, del promedio medio, del periodo medio de pago a proveedores, supone reducir 5 veces la cifra actual de días que va a tardar el empresario, el autónomo, en cobrar esa factura, que para el 2027 se establecen como 30,55, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una valoración muy positiva de esta situación. Y el nivel de endeudamiento, que es la otra cara de la moneda, pues sube, lógicamente, como no puede ser de otra forma, y nos pondríamos del 2023 en el 89% al 65% en el 27%. Pues bien, lo que nosotros de Izquierda Unida queremos lanzar es que, teniendo en cuenta estas dos magnitudes, ¿no?, que esta palabra que estamos repitiendo tanto hoy, nos pongamos manos a la obra y nos pongamos serios con este tema para no volver a cometer errores del pasado que ya se han dicho algunos aquí. Es decir, hay que hacer un esfuerzo de responsabilidad por parte de todos los que estamos aquí sentados y los que estemos en el futuro o estén en el futuro para aplicar de verdad medidas de control, mecanismos de control que no nos lleven a esta situación a la que hemos pasado. Yo creo que esto viene a solucionar coyunturalmente una situación económica en esa magnitud negativa, pero que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Yo creo que lo que tenemos que trasladar a la ciudadanía, a esos empresarios y autónomos, es que seamos responsables con el dinero público y con esas empresas para que esta tabla de descenso, 5 veces menos, que se pase al 2027 con un periodo medio de pago a proveedores de 30 días, yo creo que ese tiene que ser el compromiso de todos los que nos sentamos hoy aquí, para que esa negativa, como ha dicho el compañero Moisés, ese rechazo que muchas empresas tienen para hacer encargos al ayuntamiento, se revierta y seamos realmente un pulmón económico que además tanto empleo genera en la localidad y que tan importante es ese sector empresarial que ha sufrido en sus carnes pues las distintas situaciones económicas negativas. Así que por nuestra parte, pues valoración positiva, teniendo en cuenta que el nivel de endeudamiento va a suponer un aumento, pero el compromiso firme de que vamos a luchar para mantener eso que está establecido en este nuevo plan de ajuste, para que se cobre realmente por debajo de los 2 meses mínimo esas facturas a empresarios, nada más.
Muchas gracias. ¿Quiere intervenir? Sobre todo lo que ha comentado en último lugar mi compañero Pedro Pablo, porque ya bueno, tenemos ya los antecedentes, la crisis de 2010, de la importancia que tiene el que nos endeudemos con proveedores, ¿no? Y que todo el dinero lo tengan por cobrar, ¿no? Y eso en una época de crisis económica como la que ahora estamos viviendo, pues tiene un impacto enorme, ¿no? Entonces entendemos que estas medidas son necesarias para cubrir a lo mejor pues el impedimento, la mala gestión que se pueda tener por distintas circunstancias, ¿no? No siempre, la hemos explicado aquí, no siempre las OPAs y todas estas historias vienen de una mala gestión, pero sí por un exceso de burocracia. Entonces sí, lo que quiero hacer ver, que ya se ha comentado aquí, es que vamos a acabar la legislatura sin haber aprobado el reglamento de compra que aprobamos aquí por unanimidad en cuanto a la necesidad de reducir por lo menos en lo que se pueda estas situaciones, ¿no? Y que son pues del todo indeseables para las personas que prestan unos servicios, unos suministros o realizan unas obras y se ven abocados a tener que pedir descuentos en el banco, a endeudarse para poder mantener, porque tienen todo el dinero pendientes de cobro, ¿no? De todo el expediente, pues obviamente votaremos a favor por todas las ventajas que aquí se han explicado, a pesar de todas las críticas que aquí hemos expuesto en la oposición. Y lo único que me queda después del expediente, a pasar de los informes favorables y todos los informes que he visto, es la duda única que me ha quedado es cuánto más nos cuesta esta operación respecto al caso de haber pagado exclusivamente los intereses de mora. Y obviamente en cualquier caso siempre nos va a costar más caro que haber pagado en plazo, en tiempo y forma, es obvio, ¿no? Y esto pues es por lo que entiendo que debemos como ha dicho el compañero, de tomar las medidas adecuadas para reducir al máximo el acudir a las OPAs y a la deuda que tenemos con los proveedores que trabajan para nosotros. Lo único que me planteo y lo único que me preocupa es que cuánto tardaremos en llegar a esta situación de nuevo si no ponemos esos medios, claro, para reducir la necesidad de acudir otra vez a esto, como he dicho, ¿no? Tenemos que poner todos los medios para evitar que con el tiempo volvamos a esta situación y volvamos a la misma, o sea, que es como la pescadilla que se vuela, es un bucle en el que no salimos. Y es por lo que ruego que, bueno, ya no sé si nos dará tiempo en esta legislatura, pero que pongamos todos los medios por como mínimo empezar por el primer paso, que es aprobar ese reglamento que todos aquí en consenso unánime aprobamos, nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tenemos... Cuando se aprobó el plan de ajuste, también en marzo, es decir, hace solo un año, lo dijimos, que en aquel momento provenía de una obligación establecida en cuanto a la aplicación del Fondo de Ordenación para acogerse a una financiación de 5 millones de euros para reducir el pago a proveedores. Hoy, un año después, viene a ser prácticamente lo mismo, una actualización del plan de ajuste y otra financiación a largo plazo para reducir las obligaciones pendientes de pago a proveedores. Y lo de decir prácticamente lo mismo, lo he dicho a la ligera, porque si bien el año pasado eran 5 millones de euros, este año son 13 millones y medio. El año pasado era de manera obligatoria y este año han puesto desde el Ministerio, como ha explicado el delegado, dos vías, una obligatoria y otra voluntaria. Esta vía voluntaria, en la que se encuentra rota, es para los municipios que quieren mejorar su periodo medio de pago durante algunos de los dos periodos del segundo y tercer trimestre de 2022 hayan superado los 60 días de pago. Y claro está que Rota los ha superado y con creces, porque durante esos trimestres rondaban los 230 días de periodo medio de pago. Y también está claro que después de los 5 millones se vio reducido, como también ha comentado el señor delegado, a unos 150 días, aún muy lejos de los días que marca la normativa. Entonces, a lo que vamos, es que el Ministerio en esta ocasión saca un listado de entidades locales que pueden acogerse de forma voluntaria. Aquí tengo el listado, como ven, un poquito amplio. En ese listado hay 397 entidades locales. ¿Saben ustedes el ranking de esas entidades? O mejor dicho, ¿saben en qué posición ocupa Rota en ese ranking? Pues a la cabeza, en tercera posición. Es decir, de casi 400 entidades de toda España, Rota es la tercera que puede disponer de más dinero por préstamos a largo plazo.
solo superada por dos, por Torremolinos con 49,5 millones y una población de 68.262 habitantes, y Santiago de Compostela con 19,5 millones de euros y una población de 96.400 habitantes. Y la tercera es Rota, con 13,5 millones de euros y una población de 30.000 habitantes. Y en este ranking, estar a la cabeza no es como en las carreras, no es que sea porque sea de las mejores, sino todo lo contrario. Implica que de esas 400 entidades locales de toda España, en esos trimestres que se han aportado documentación y datos del plan de pago a proveedores, se debía mucho y aún más se tardaba en pagar. Eso es lo que significa ese ranking. Ahora se entiende aún más por qué las empresas roteñas, los autónomos roteños, no quieren trabajar con este ayuntamiento de Rota, porque con lo que le tardan en pagar, la verdad es que no les compensa. ¿Cree usted de verdad, señor alcalde, que una empresa puede esperar más de un mes en cobrar una factura con las circunstancias que existen hoy en día, con las circunstancias que han motivado este procedimiento? Es decir, con la luz por las nubes, con la gasolina por las nubes, con todos los costes de personal, el que los tenga, con todo lo que hay que esforzarse para subsistir como empresa o como negocio. ¿Cree usted de verdad que compensa trabajar con usted para cobrar meses después o incluso en un año? Créame que sé de lo que hablo. En fin, estas dos propuestas que se traen hoy a pleno, de un lado la adhesión al procedimiento de pago a proveedores 2023 y la actualización del plan de ajuste, y por otro lado la aprobación del préstamo a largo plazo de 13,5 millones de euros, el Partido Popular ve, como han comentado también la mayoría de mis compañeros, las dos caras de la moneda. Que cada vez este ayuntamiento gasta más, se endeuda más y ya no con facturas que pueden achacar a las deudas del anterior gobierno del Partido Popular, que ya llevan ustedes gobernando 8 años. Son deudas generadas por ustedes mismos, deudas que van en aumento, porque si la anterior vez se aprobó ese plan de ajuste y esa financiación de 5 millones, esta vez hablamos no del doble, sino casi del triple, 13,5 millones de euros de deuda, de facturas que el ayuntamiento no ha pagado a proveedores. Que sí, que ya sé que el señor Manrique me dirá, señora Herrera, que no se la ha leído usted bien, que esa es la cuantía máxima, que no significa que sea al final las facturas por la totalidad de ese importe, puede que sea menos y que se usará para la amortización anticipada. Pero yo le responderé, sí, señor Manrique, es cierto, los 13,5 millones de euros es la cuantía máxima, no obligatoria, pero es que esa cuantía, esos 13,5 millones, no salen de la nada. No es que se les haya asignado esa cuantía al voleo o por sorteo y a Rota haya sido agraciada como en el sorteo de Navidad. No. Esa cuantía de esos 13,5 millones de euros salen de datos aportados por este ayuntamiento en sus trimestres de 2022 del plan de pago a proveedores. Salen porque el Ministerio, con los datos que ustedes les mandan, sabe que usted, para poder pagar a proveedores, para poder bajar ese periodo medio de pago, va a necesitar ese dinero. Y como he dicho antes, desde el Partido Popular vemos las dos caras de esto, y la otra cara de la moneda es que con estas medidas, con esta financiación, habrá algo positivo, sí, positivo para el pobre proveedor o proveedora que quiere cobrar por un trabajo que ya ha realizado o por un producto que ya ha vendido y que después de mucho esperar, en algunos casos, casi el año, por fin cobrará. Por eso y por esas personas es por lo que el Partido Popular votará a favor de estas medidas y acuerdos, para que estos proveedores cobren ya. Pero además queremos recalcar que estos gastos son del Gobierno de Javier Ruiz Arana, que lejos de bajar la deuda comercial, la sigue incrementando. Ha seguido endeudando a Rota sin tener capacidad económica ni de gestión para sufragarlo. Ya en el pleno de marzo del 2022, el del año pasado, mi compañera auxiliadora Izquierdo lo dijo. Casi podría decirse que lo vaticinó, porque textualmente expresó que si en agosto el delegado de Hacienda iba a pedir una operación de crédito de 5 millones de euros para el pago a proveedores, que si en agosto eran 5 millones, 9 meses después, ¿cuánto podría ser? Pues aquí lo tenemos, que meses después son 13,5 millones de euros. Buena manera de gastar y de generar gastos y de no pagarlo o de pagarlo muy tarde y con ayuda del Gobierno y de todos los roteños. De nuevo queda patente la mala gestión económica de este Gobierno actual de Rota, de este Gobierno del PSOE, porque ahora estamos más endeudados y por más tiempo, un año más hasta 2035. Bien.
haré alguna reflexión sobre algunos aspectos que también nos preocupan y por qué hemos analizado y por qué creemos que es bueno adherirnos a este plan, porque hemos analizado en profundidad los datos presentes y la repercusión futura. Pero sí me gustaría antes contestar tanto a Ciudadanos como al Partido Popular, ¿vale? A Ciudadanos, bueno, que como no tiene experiencia de gobierno, pues puede venir aquí a decir pues lo primero que se le ocurra, pero yo creo que está muy equivocado cuando dice que a este gobierno no le ha preocupado nunca el periodo medio de pago a proveedores. Es más, lo que yo creo que ha puesto de manifiesto con su intervención es que le da coraje de que antes de las elecciones vaya a haber este mecanismo extraordinario de liquidez, porque dice que a los proveedores le ha dejado abandonar el gobierno socialista. Y le tengo que decir que si podemos hoy aprobar este plan de pago a proveedores es porque un gobierno socialista en la nación ha permitido este mecanismo. No lo ha permitido ningún otro gobierno del signo del partido que usted representa, porque, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, en el mandato anterior, que Ciudadanos estaba presente, dejó a los ayuntamientos abandonados completamente. Por tanto, nada se ha preocupado usted ni Ciudadanos por arreglar la situación de la falta de financiación de los ayuntamientos. Y por otro lado, usted aquí ha dicho que le ha preocupado mucho, que aquí nosotros hemos pasado del tema. Diga usted qué propuesta ha traído usted a este pleno, porque usted ha sido concejal. ¿Qué propuesta ha traído usted a este pleno para arreglar el periodo medio de pago a proveedores? Mire usted, el periodo medio de pago a proveedores se arregla de varias formas. Primero, si no tuviéramos que destinar más de 4 millones de euros que estamos destinados desde 2015 anualmente a pagar deuda heredada, señora Herrera. La deuda no es de Javier Ruiz Arana, es del Partido Popular, es de su compañera que otra vez, en un pleno importante para Rota, se ausenta y no da la cara. Si no hubiéramos tenido que pagar esos 4 millones de euros, pues fíjese usted cómo estaríamos. Estaríamos perfectamente. También estaríamos mejor si en vez de bajar impuestos como hemos hecho en este mandato, lo hubiéramos subido. Pero usted no quería tampoco eso, ¿verdad? Usted tampoco quiere que se suba impuestos, y menos en este contexto. Estaríamos mejor si no hubiéramos tenido 2 años de pandemia y que hubieran bajado los ingresos del ayuntamiento. También estaríamos mejor. Y estaríamos mejor si nos hubiéramos dedicado a hacer inversiones y solamente nos hubiéramos dedicado a pagar lo estrictamente imprescindible para mantenernos. También estaríamos mejor, pero creo que tampoco usted quiere eso, ¿no? Por tanto, aquí se puede decir muchas cosas, se puede decir que se pague al día siguiente, muy bien, que se pague al día siguiente, que se bajen los impuestos, que se den subvenciones a las empresas, que se haga de todo. Pero miren, el papel lo aguanta todo, cuando se tiene que gobernar es otra cosa distinta. Y me ha llamado la atención cuando ha dicho, si no estuviese cerca las elecciones, el gobierno se adheriría o no a este plan. Mire usted, el año pasado hubo otro, no había elecciones y nos adherimos. Por lo tanto, esa pregunta, la verdad que no tiene ni mucho sentido hacerse, porque es que ya lo hemos hecho. Por tanto, nada más lejos de la realidad. Con respecto al Partido Popular, bueno, a mí me daría francamente vergüenza venir al Pleno y decir las cosas que ha dicho cuando ustedes sois responsables de la situación económica del Ayuntamiento. A mí me daría vergüenza, realmente. Yo haría como su compañera, no aparecería por el Pleno, ¿vale? Porque me daría vergüenza. Dice usted que el Ayuntamiento de Rota está en el ranking y ha hablado de una serie de ayuntamientos. ¿No habla usted, por ejemplo, del Puerto de Santa María? Que es obligatorio que se incluya y tiene 20 millones de euros, porque lo gobierna el Partido Popular. ¿No habla usted de BG, que están los obligatorios y es del Partido Popular? Es decir, para 4 ayuntamientos que tiene el Partido Popular, 2 están en obligatorio. Por tanto, no sé usted a qué cuenta de qué nos viene a decir que estamos en el ranking. ¿Por qué no ha mencionado usted el Puerto de Santa María, que tiene 20 millones de euros? ¿Por qué no la ha mencionado usted? Sí, saque el papel y diga que el Puerto de Santa María tiene 20 millones de euros y que está como medida obligatoria. Dice usted que si una empresa puede tardar más de un mes en cobrar. Mira, yo estoy de acuerdo con usted que las empresas necesitan cobrar cuanto antes, pero es que ustedes pagaban en un mes. Yo es que alucino. O sea, dice usted como si fuera algo excepcional que el Ayuntamiento de Rota no pagara en un mes. ¿Cuándo ha pagado el Ayuntamiento de Rota en un mes? Jamás. Y cuando ustedes gobernabais, menos. También dice que ha dicho que las deudas son generadas por este gobierno. Mire usted sabe por qué nos hemos podido acoger nos vamos a poder acoger este plan de pago a proveedores,
porque durante todos estos años, desde 2015 hasta el año pasado, hemos tenido que soportar más de 4 millones de euros de deuda financiera que no era nuestra, porque ni antes con Izquierda Unida, ni ahora solo hemos generado nosotros deuda financiera. Esta operación es la que vamos a generar. Y mira, con esta operación le digo el resultado. Mire usted, con esta operación, 2015, el PP dejó 60 millones y medio de euros de deuda financiera, o sea, perdón, de deuda total, ¿Sí, señora Lorente? Vea usted los números, ¿vale? Usted no estaba aquí y vea usted los números. Usted dejó 60 millones y medio de euros. Datos de la intervención de la Tesorería Municipal. Con la nueva operación, que todo se va a transformar en deuda financiera, va a haber 30.486.000. Es decir, nosotros no hemos generado deuda, señora Herrera. Hemos bajado 30 millones de euros la deuda. Yo sé que a usted le da muchísimo coraje, pero es lo que hemos hecho. Por eso, precisamente, no podemos tener al día a los proveedores. ¿Ustedes os imagináis si necesitamos 12 millones y hemos pagado 30? Si ese dinero no lo hubiéramos tenido que pagar y lo hubiéramos podido pagar a los proveedores, ¿cómo estaríamos? Pero es que hemos empezado con 60 millones de euros de deuda. Es que eso no lo podemos evitar, porque la dejasteis vosotros. Y usted cuando me dice, ya termino, señor alcalde, cuando usted me dice que la cantidad, hay que ver una cantidad de 12 millones, ¿usted sabe cuánto pidió sus compañeros en 2012 en el plan de pago a proveedores? 20 millones de euros. 20 millones de euros. Y cuando, eso fue en 2012, y en 2015, que cogimos nosotros el gobierno, había el resto, hasta 60 millones en deuda de OPA, con otras administraciones, que hemos tenido que pagar seguridad social atrasada, con proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, usted, desde luego, lecciones a nosotros de gestión económica no nos puede dar ninguna. ¿Que no haya gobernado? Bueno, pues puede decir lo que quiera. Usted, desde luego, no. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Mire, señor Manrique, no le he enseñado el listado que he hablado de otros municipios porque el listado lo he dejado claro. El listado es de los municipios que están en la modalidad de adhesión voluntaria, que es donde está rota el tema que estamos tratando ahora, no de otros municipios. Por eso no le he enseñado el otro listado, señor Manrique. Respecto a lo que ha comentado de 2015, los datos y demás, también siempre le tenemos que recordar que ese incremento que usted dice de deuda financiera del Gobierno del PP se debió a una modificación en la normativa en el 2012, que se aprobó por el Partido Popular en el Gobierno de la Nación. Se aprobó acogernos al plan de pago a proveedores, pasando toda la deuda comercial de ese momento a deuda financiera. Y además, que todo el mérito que siempre se atribuyen de haber reducido la deuda financiera a la mitad, que no era deuda de usted, que como he dicho se trasladó a la deuda financiera, deudas de todos los partidos, heredadas de todos, que aquí no estamos hablando porque si hablamos de herencias de deuda nunca se termina en un ayuntamiento, pero que siempre se atribuyen ustedes el mérito y el mérito también es parte de la ley, ¿no? Porque la ley es de obligado cumplimiento el cumplir los cuadros de amortizaciones de los presupuestos y planes de ajuste para acceder en cada momento a los fondos para los planes de pago como el que hoy nos trae aquí. Bueno, dicho esto, miren, yo mi última intervención quiero dejar claro una frase que a mí me llamó la atención el otro día en la Junta de Portavoces, donde nos estaban explicando la urgencia de este pleno y los motivos y demás. Se dijo una frase para mí muy esclarecedora de la situación actual de este ayuntamiento. Tal vez pasara un poco inadvertida entre todos porque estamos hablando ya de manera coloquial, pero a mí me llamó la atención y fue una frase más confirmatoria que otra cosa, y se dijo: o entras por el préstamo o no se le paga a nadie. Y ahí quedó la frase, porque como he dicho estábamos hablando entre todos de manera coloquial, pero yo la reformularía de la siguiente manera: o entras por el préstamo de 13 millones y medio, que hoy no se está mencionando mucho por parte del señor delegado la cuantía, o no se le paga a nadie porque no hay dinero para pagar esas facturas de esos proveedores. Así dejaría yo la frase.
En conclusión, que por desgracia es la misma conclusión que venimos repitiendo en veces anteriores cuando son temas de esta índole, y es que existe una mala gestión económica, un mayor endeudamiento y, como diría la gente de a pie, cada vez este ayuntamiento está más hipotecado. Porque otra vez, para pagar a proveedores, no bastan los impuestos que pagamos todos los roteños y roteñas, sino que tenemos que acogernos a una financiación que estará mínimo hasta 2035. Ya veremos lo que viene después. Ya no valen las excusas de que las deudas son heredadas del gobierno anterior del Partido Popular, ya no pueden seguir culpando de lo suyo al PP, ya son 8 años de su gobierno, 8 años que ustedes llevan gestionando, y estas son las deudas que habéis generado vosotros. Cada vez que se trae el listado de deuda, todavía no he visto yo una deuda de los gobiernos del PP, son todos ya de ustedes. El año pasado se pagaron 5 millones de euros en facturas de su época, y meses después que se han generado 13 millones o más en facturas también suyas. Ya lo veremos cuando pasen ustedes el listado, si van a usar los 13,5 millones de euros. Estas facturas son deudas que siguen creciendo, mientras se mantiene un periodo medio de pago a proveedores muy alto. Esperemos que con esta inyección de 13,5 millones de euros, eso sí, pagada por todos los roteños, se consiga bajar el periodo medio de pago a proveedores, se baje y se mantenga bajo, y que no usen esto para disparar de nuevo el gasto y el periodo medio de pago, como he dicho, a costa de lo que pagamos todos los roteños. Gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el...? Porque que la Junta de Portavoces del otro día se dijera, como usted ha dicho, que o se entra por el préstamo o no se paga porque no hay dinero para pagar la factura, yo creo que eso no se dijo por ninguno de los asistentes. Aquí están los compañeros, si alguien se acuerda, que se dijera semejante barbaridad. Usted lo dice aquí porque usted miente permanentemente cada vez que habla. Yo imagino que no es voluntad suya, sino de quien le ha escrito la intervención, pero todo lo que se dice miente permanentemente, miente permanentemente. Usted no puede decir que se ha generado deuda cuando resulta que en 2015 había 60 millones y ahora se va a quedar en 30 millones. ¿Qué deuda es? Yo creo que esto es una simple resta. Si había 60 y ahora hay 30, no se ha generado deuda, se ha bajado 30 millones de euros la deuda. Y yo entiendo que usted le dé coraje, pero es así. Dice usted, es que ya no vale que sean las deudas del Partido Popular, pero es que lo son. Si hubiese estado Izquierda Unida, pues yo le estaría diciendo al representante de Izquierda Unida que hay que ver la deuda que dejó, pero es que no había sido Izquierda Unida. Es que ha sido el Partido Popular, que estuvo 13 años gobernando antes de 2015 y que hacía inversiones pidiendo operaciones de crédito. Las últimas inversiones que usted hiciste, de 5 millones de euros, fue con operaciones de crédito. Fue con operaciones de crédito. Esa es la realidad. Y que ustedes en 2012 pidieran 20 millones de euros es otra realidad. Lo que estamos pagando, esos 30 millones que hemos pagado, es los proveedores suyos. Es los proveedores suyos, porque si no, dígame usted, ¿de qué esos 30 millones de euros? ¿De qué son los 30 millones de euros? Usted lo podía haber dicho, hubiera dicho, no son deudas nuestras, son deudas de García de Quirós, ¿vale? Del alcalde García de Quirós, por ejemplo. Podía haber dicho, pero eran vuestras, porque llevabais 13 años en el gobierno. Dice usted que cumplir los cuadros de amortización es por ley. Hombre, pero un mérito tendrá pagarlo, ¿no? Porque por ley también era el que no se endeudara y ustedes os endeudasteis. Por lo tanto, usted dice, no, eso no es mérito, porque como eso es por ley, usted es por ley, pero el esfuerzo financiero lo ha tenido que hacer este gobierno. Por tanto, no hable usted de cuestiones ni de... Porque, entre otras cuestiones, si es que en este mandato se ha producido... ¿Usted sabe cuál fue el plan de ajuste que aprobasteis en 2012? Yo se lo voy a decir. Usted lo que aprobasteis en 2012 era amortizar 70 plazas de funcionarios, ¿vale? No pagar los derechos sociales que establecía el acuerdo regulador. Eso sí, los sueldos de los concejales y las dietas no se tocaron, ¿vale? Eso sí, no se tocó. Y luego, en materia de impuestos, usted subió el IBI, bueno, su grupo subió el IBI un 13%. Y luego cada año un 3% más. Ese era el plan de ajuste vuestro.
Y resulta que el plan de ajuste que tenemos ahora nos ha permitido hacer bonificaciones fiscales en este mandato como nunca. En la tasa por documentos administrativos se ha decretado la exención para servicios sociales y asociaciones asistenciales, las licencias urbanísticas, bonificaciones del 80% para la conversión de locales en garajes, el 50, también el 80% para la rehabilitación de viviendas de más de 50 años, en apertura el 50% de bonificación para las que tuvieran ya una licencia en vigor, en la recogida de basura el 50% para los locales que ejerzan la actividad por primera vez durante los 2 primeros años, las actividades profesionales que tributen como vivienda, un año, una bonificación a todos los establecimientos de hostelería del 50%, en residencia de ancianos el 50%, en la ocupación de mesas y veladores el 50% mientras que duraron las restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una cantidad de bonificaciones fiscales sin precedentes. Por tanto, si usted considera que esto es tan malo, pues vote en contra y ya está. Vote en contra y ya está. Como algo que está siendo un poco llamativo, que usted dice que las cosas son malas, pero vota a favor. El otro día teníamos el mismo debate con la calle María Auxiliadora. Es mala, pero vota a favor. Pues si es malo, vote usted en contra. Entonces, ¿para qué votar a favor si considera que es malo? Y ahora ya, volviendo un poco al debate racional y sosegado con los demás compañeros, que antes dije que iba a hacer una reflexión, pero que no me ha dado tiempo, intento reflexionar. Este es el cuadro que nosotros hemos hecho de la planificación futura. Lo que quedaría con la inclusión de una nueva operación de crédito, teniendo en cuenta que lleguemos al máximo. Porque si no llegamos al máximo, daros cuenta, esta parte de aquí es el calvario que hemos tenido que vivir desde 2015 hasta el año pasado. Si os dais cuenta, sobrepasamos la media en 4 millones de euros lo que hemos tenido que pagar cada año en deuda financiera y deuda con administraciones públicas. Si os dais cuenta, la bajada es importantísima porque ya el año pasado terminaron préstamos privados, lo que implica que vamos a poder disponer durante los próximos años de 1 y hasta 2 millones de euros menos, o mejor dicho, más, para poder tender a pago a proveedores porque no se lo va a llevar el banco. A excepción de 2 años, que sería cuando empieza el devengo de esta operación, que aunque son 2 años, aún así no llega ni siquiera a los 4 millones. Esto precisamente es lo que nos permite poder acogernos a este plan. Si no hubiéramos hecho ese esfuerzo importante de reducir la deuda financiera, hoy en día sería imposible. ¿Por qué? Porque tendríamos esta gráfica por encima de la que tenemos ahora y hubiese sido completamente imposible. Precisamente este trabajo que hemos hecho durante estos años es lo que nos permite ahora hacer una proyección de futuro y que además esté en unas cantidades asimilables por parte del ayuntamiento, que puedan hacer bien el pago de las amortizaciones sin que esto reste la liquidez que se nos ha restado estos años para hacer frente al pago de las facturas. Por tanto, yo creo que esta medida para el Ayuntamiento de Rota le viene como anillo al dedo. Otros ayuntamientos quizá a lo mejor va a tener complicaciones de futuro, pero creo que acoger a esta medida y hacer esa planificación, y coincido en lo que se ha dicho, no aumentando la deuda financiera para hacer inversiones como hacía el Partido Popular, sino intentando ir en esa línea de reducción progresiva, es la solución definitiva para la situación económica de 2015, que era en estado ruinoso porque teníamos una deuda de más del 110% y ahora la tenemos muy por debajo, que aunque va a subir por 2 años, que luego va a volver a bajar al 75%. Y simplemente para terminar, dice usted que usted no ha hablado de los ayuntamientos del Puerto ni de Vejer porque está hablando de Rota, y yo creo que habéis escuchado al ayuntamiento de Torremolinos, de Santiago de Compostela, creo yo que lo he escuchado. A usted lo que le da coraje es que esta situación desmonta su argumento, que ustedes han venido diciendo que estábamos voy terminando, al borde del abismo, y resulta que el Ministerio no nos meten en el lote de los que estamos obligados a utilizar este mecanismo de saneamiento. Por lo tanto, eso desmonta por completo las falsedades que pleno tras pleno y rueda de prensa tras rueda de prensa habéis venido dando vosotros sobre la situación económica del ayuntamiento. Distintos portavoces, vamos a proceder a la votación del punto número 2. ¿Votos a favor de la